Nuevamente con ustedes el pastor Johnny Romero. Quiero compartir algunos puntos claves sobre el tema de la adoración. En la actualidad, en la Biblia, la palabra adoración pueden hacer uso del hebreo, del griego. Pero eso es definir lo indefinible. Porque dice la Biblia que Abraham adoró. Pero nadie a ciencia cierta sabe, desde el punto de vista del registro bíblico, en realidad qué fue lo que hizo. Sin embargo, hay varias palabras que traducen muchas veces inclinarse, postrarse, expresar un signo de humillación, de reverencia. Y así sucesivamente, tanto en el hebreo como en el griego, besar. Pero Jesús le dio un nuevo significado a la adoración. O mejor dicho, profundizó en su significado. Él dijo que el Padre estaba buscando verdaderos adoradores, que lo hicieran en espíritu y en verdad. Lo dijo en una ocasión a la mujer samaritana, quien le planteó la interrogante, si debían adorar en Gerizim o en Jerusalén, porque ella le menciona la tradición de que sus padres habían adorado en Gerizim. De hecho, el pueblo samaritano conoce la historia de Jacob, creen en el Pentateuco, nada más, y así sucesivamente. Jesús le dice que vendrá la hora, que no adorará ni en Gerizim, ni en Jerusalén. Añade, ahora es, cada vez que la Biblia dice esta expresión, vendrá la hora, y después dice, y ahora es. O sea, está diciendo ya comenzó. Eso es una expresión profética, que te está hablando de un futuro, que está por iniciar en su plenitud. Desde el momento en el cual se está hablando. Es decir, se está sembrando la semilla, el germen, para entender este pasaje de Juan. Recuerde que el Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente, según los que estudian esta parte, dicen que desde 96 en adelante. Entonces ya el templo de Jerusalén había caído, pero Juan está haciendo uso de la palabra de Jesús. Y obviamente que el acontecimiento de la mujer samaritana fue casi 40 años antes de la caída de Jerusalén. Entonces, Jesús lo que está diciendo proféticamente, no habría lugar en el pueblo de Israel, ni en Judá para adorar. Todos sabemos la razón, porque después de 40 años, de haber predicado el Evangelio todos los apóstoles, incluyendo el mismo Mesías en primer lugar, y la expansión misionera, después, Jerusalén fue destruida, conforme se profetizó en Mateo 24. Y en otros pasajes que ustedes ya conocen. Entonces, Jesús lo que está explicando, que habría un cambio de estructura, habría un cambio en la forma externa de la adoración. Pero ella debía continuar basada en dos principios. Primero, tenía que ser en espíritu y segundo, tenía que ser en verdad. Estos dos pilares de la adoración, uno puede buscar distintas traducciones bíblicas, en espíritu y con sinceridad, y así sucesivamente, lo que en realidad pienso que este texto quiere decir. Es cuando yo lo empalmo con las mismas escrituras de Juan. En sus epístolas, él habla de que no amemos de lengua, ni de palabra, sino de hecho. Y en verdad, o sea, él está asociando que hay un ejercicio del amor que se hace con palabras, y un ejercicio del amor que se hace en verdad. Cuando se aplica esa expresión en verdad, allí se está refiriendo a la parte material, a la parte financiera porque está hablando. Inclusive se coloca el ejemplo de que, si ves a un hermano con necesidad, y no lo ayudas, entonces no estás amando en hecho y en verdad. Entonces, la adoración contiene el mismo principio en espíritu. En esencia. Pero tiene que haber una manifestación material de adoración. Jesús le está explicando a la samaritana que, a pesar de los cambios que habrían de venir, esas dos cosas habrían de conservarse. No se perdería el principio espiritual, ni el principio material de la adoración. Jesús en una oportunidad dijo lo que es espíritu. Espíritu es
Lo que es carne, carne es, ¿qué significa? Nosotros sabemos que somos una dimensión espiritual, pero también tenemos una parte terrenal, y fíjense que toda la adoración antigua, testamentaria está regida bajo estos dos planteamientos. Ellos adoraron, dieron oraciones, dieron alabanza, dieron cántico y bueno hicieron. Rituales de distintas especies. Y siempre le acompañaba con algo material. Es decir, un cordero, una cabra. Los más pobres tenían que llevar tórtolas, palominos, y los que eran más pobres aún tenían que llevar harina. O sea, ninguna clase social estaba exentada de expresar la adoración a Dios, con objetos materiales, además de la parte espiritual. Es decir, los cánticos, las oraciones y los ruego y así. Entonces, es importante porque hay una adoración individual. Nosotros vemos que Abraham hizo altares. Luego Moisés hace el tabernáculo por el modelo divino. Se implementan las ofrendas, las tarifas por cada ofrenda. Y el objetivo de cada ofrenda. Entonces se está cumpliendo la dualidad espíritu-terreno. Es decir, se está sembrando en lo espiritual, las oraciones, los cantos, y se está sembrando también en lo material. Desde entonces, cuando Dios bendecía al pueblo de Israel, no solo lo bendecía con gozo, con alegría y con paz, sino que también lo bendecía con dinero, con prosperidad, con abundancia y de allí las bendiciones materiales. Esto es un principio cardinal, aunque suene mercantilista, pero no es el espíritu. La palabra dice que lo que el hombre siembra, eso va a recoger, y que según su género así será la cosecha. Entonces, si tú siembras cosas espirituales, vas a recoger cosas meramente espirituales. Si tú acompañas tu acción espiritual con elementos materiales, vas a recoger cosas espirituales acompañadas con elementos materiales, y eso es lo que también nos explica Malaquías, capítulo 3, que dice, vosotros me habéis robado aún en vuestros diezmos y ofrendas. Hay personas que roban a Dios no solo en los diezmos, también lo roban en la ofrenda. Entonces, es un problema porque la iglesia cristiana ha entrado en conflicto sobre que todo espiritual y todo lo espiritualiza, ha perdido el elemento terrenal. Esa es una de las causas de por qué la iglesia cristiana evangélica es pobre, porque ellos van con puras oraciones, con puro cántico, con puro ruego. Ok, Dios se los recibe. ¿Qué le envía? Gozo, paz. Pero hasta ahí. Estos son puras bendiciones espirituales. Pero ¿quién aprende a sembrar? El que aprende a adorar en verdad. Es decir, con la parte material. Como dice el apóstol Juan en su epístola, él va a recibir su correspondiente cosecha. Fíjense que en los tiempos de David, se dice en los Salmos, que un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Ya los profetas preveían que habría de haber un cambio. Samuel le dice a Saúl, que Dios se agrada más de la obediencia que de la multitud de sacrificios. Fíjense cuando vino la dispersión de Israel y luego la de Judá, que los babilónicos los llevaron en cautiverio. Ellos hasta colgaron las arpas, ya no adoraban a Dios con la misma libertad de antes. Ellos tuvieron que reinterpretar toda la Torá para hacer una nueva forma de adoración. Pero sin olvidar estos dos pilares. Lo mismo está proponiendo el Maestro Jesús, cuando le dice el Señor Jesús a la samaritana, que adorarán al Padre en espíritu, y en verdad, o sea, habría otro cambio. El segundo templo volvería a ser destruido, como ya ustedes bien saben, por los romanos 40 años más tarde aproximadamente, lo cual en efecto sucedió. Todos los judíos, los mesiánicos y no mesiánicos, tuvieron que reinterpretar la Sagrada Escritura para seguir manteniendo el sistema de adoración. ¿Qué está pasando hoy día? Hoy día la iglesia que se acostumbró. Eso viene desde la Edad Media.
a grandes templos, grandes catedrales, grandes estructuras, grandes locales. Eso no es malo, porque eso también le pasó a Salomón y a David, quien quiso edificar templo a Jehová, y Jehová le dice a través de profeta: pero mira, yo nunca he habitado un templo. Yo siempre preferí habitar en tienda, en la oscuridad, o sea, en la intimidad de la tienda. A nadie le dije que me hiciera templo. Salomón, después más adelante, el hijo de David dice: ¿quién puede contener a Jehová? Un templo, o sea, eso es como imposible, mas su nombre está allí. Fíjense que Dios, aunque le expresó su parte, de que él no había llamado a ninguno a construir templo, sin embargo, le aceptó la idea. Construyeron el templo. Lo hizo Salomón porque David había derramado mucha sangre. Dice David, inventó instrumentos musicales inclusive. Le pasó los planos a Salomón. Dio de su tesoro personal. Fíjense lo que es un corazón agradecido de Dios, que fomenta la adoración. El templo ayudó no solo la adoración a Dios, sino que sirvió como un centro de conciliación nacional, es decir, servía como un centro político de unidad nacional. Nosotros conocemos la circunstancia que vinieron reyes, unos que sirvieron a Dios, otros no, y el templo al final fue destruido. Por tanto, hubo un cambio de estructura. Hay gente que se pone a criticar, que si los grandes templos, las catedrales, que si la estructura. El problema no está en la estructura. Cita el libro de los Hechos, la adoración en casa, pero también había adoración en el templo, antes que se presentaran los problemas entre judíos, mesiánicos, es decir, los que creían en Cristo y no mesiánicos. Todos adoraban en el templo, y tenían también su comunión en la casa como hacían cuando Moisés, pues había un tabernáculo, un campamento de reunión, pero cada quien también tenía su adoración personal en el hogar. Eso ha existido siempre como cultura, en toda la historia bíblica, en el pueblo de Israel, y en el pueblo, que luego fue aprendiendo la costumbre de adoración, que se fueron agregando los que no eran de origen judío. Entonces, hoy día, decir que la verdadera adoración es en la casa, y no en los templos. No, caemos en lo mismo. Jesús dijo que no se adoraría ni en Jericim ni en Jerusalén. O sea, que estamos viendo unos cambios estructurales, pero externos. Recuerden, son cambios externos. Mas los principios deben permanecer, en espíritu y en verdad. Ahora lo que yo sí te puedo decir, es que en este cambio estructural que se está dando en la forma externa, hay que tener en cuenta, como ya le dije, mantener, vuelvo y repito, los dos principios, en espíritu y en verdad, es decir, adoración esencial e invisible, que son las palabras, las oraciones, los cantos, pero también la representación material de esa adoración. Ahora, la Biblia habla que estamos en la parábola de la red. Gracias a Dios por todos estos instrumentos de la red, que nos permiten accesar. Y ánimo a todos mis colegas pastores, a que si no están imbuidos en estos medios, vamos a aprovechar ahorita la ventaja que hay de estas redes, para ir adaptando su congregación a utilizar estos medios, y hacer todo lo posible. Invierta en su gente, invierta en las comunicaciones. Anime a su gente a que compre buenos teléfonos, buenas computadoras, para que pueda participar y tenga la comunión. También sea sabio e inteligente, entonces usted puedan recibir su bendición correspondiente. En la parte, como dice, la adoración debe ser al Señor, sí, ciertamente, pero las ofrendas y los diezmos, como dice la Biblia, se le dan a los ministros. En el Antiguo Testamento eran los sacerdotes, dice, por causa de la unción. Hay que redimensionar y adaptarse, no perder tiempo en discusiones estériles, de que si en la casa, que si ya no es el templo, que lo verdadero era la casa y no el templo. No digas eso, porque no podemos decir que la adoración cuando Salomón era falsa, simplemente fue un cambio para adaptarse a la sociedad. En aquel tiempo, como hoy en día, nos estamos adaptando a un nuevo tiempo. Entonces no convirtamos cosas que son de forma en problemas de fondo, porque no lo son.
mi estimado hermano. Quiero darte esta palabra de bendición. Gracias por escuchar a este servidor, que día tras día está dispuesto a impartir una palabra de fe y prosperidad. Dios los bendiga a todos. Gracias, sigan prosperando en el nombre del Señor.